Hola, ¿qué tal muchachos? Pues este es la continuación del tema de cuerpo rígido. Espero que me puedan entender. Vi que hubo algunas complicaciones con algunos de ustedes en el tema pasado. Les subiré las soluciones de los ejercicios por si hay algún problema. Pero debemos continuar con los temas. Espero que este tema quede un poco claro. Está un poco más complicado que el anterior, pero yo espero que aún así logren solucionar los problemas. Entonces, vamos a empezar. ¿Sale? Bien, continuamos con cuerpo rígido. Entonces, recordemos que el momento de inercia está dado por esta expresión, ¿no? Donde el momento de inercia I es igual a la masa por el radio al cuadrado, ¿no? Recuerden que el radio es la distancia del eje de rotación al punto donde yo voy a medir. Entonces, supongamos ahora, ¿sí?, que tengo una partícula, ¿sale?, de masa m, que está a cierta distancia del eje de rotación, ¿no? Esa distancia es r, ¿no? Y esa masa, esa partícula, sufre una fuerza. Espero que ustedes puedan recordar este tipo de diagramas, ya que ya lo habíamos visto. Si una cierta partícula o un cierto objeto está girando alrededor de un eje, ¿sí?, de rotación a una cierta distancia r y sufre esta fuerza, nosotros debemos de recordar que cuando esto pasa hay torque. Como tenemos esta fuerza que está haciéndolo girar, ¿no?, en esta dirección, pues va a haber un torque, y además ese torque como va a ser positivo debido a que la partícula está girando en dirección contraria a las manecillas del reloj. Pues bien, pues debemos de tener en mente entonces que el momento de inercia es proporcional al torque, ¿sale?, debido a que los movimientos son similares. Pues bien, a eso se le llama ley del movimiento de rotación de Newton, ¿sale? Y la expresión para representar al momento de inercia va a ser igual a esta expresión, ¿no? El momento de inercia es igual al torque entre alfa, ¿sale? Esta es la letra alfa y denota la letra alfa la aceleración angular, ¿sale? Esa aceleración angular se mide en radianes sobre segundo cuadrado. Recordemos que el torque o momento de rotación está dado por la fuerza por la distancia, ¿sale?, donde se está aplicando la fuerza. De tal manera, ¿vale?, que si yo aplico fuerza a esa partícula, pues va a recibir un torque. Pero ahora, estamos observando que nuestra ecuación está este valor, ¿no?, alfa, que es la aceleración angular. Es decir, cuando esta partícula sufre esa fuerza que lo hace girar, ¿sí?, lo hace girar con cierta velocidad, ¿sale? Y a esa velocidad se le conoce como velocidad angular. Pero para que haya velocidad tuvo que haber un desplazamiento. Y a ese desplazamiento se le conoce como desplazamiento angular. O simplemente, véanlo de esta forma. Lo deben de ver como los grados, ¿sí?, los grados que se movió esta partícula desde su inicio, que fue en este caso aquí, hasta donde concluyó. Por ejemplo, aquí este ángulo podrían ser 30 grados, o podrían ser 45 grados, etc. ¿Sale? Como este desplazamiento lo realizó para moverse de aquí para acá, este desplazamiento lo realizó en cierto tiempo, entonces recordemos que la velocidad es desplazamiento entre tiempo. Pues de igual forma la velocidad angular va a ser desplazamiento angular entre el tiempo que tardó, ¿sale? El desplazamiento angular, o simplemente grados, como les digo, ¿sí?, lo vamos a medir en radianes.
Por lo tanto, yo tendría una velocidad angular que va a estar dada en radianes sobre segundo. El tiempo siempre va a ser en segundos, ¿vale? Pues bien, si yo conozco la velocidad, por lo tanto, también puedo conocer la aceleración. Y la aceleración, pues es la velocidad entre tiempo. En este caso es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, ¿vale? Son expresiones que en cierto modo ya las conocíamos, solo que las estoy traduciendo al caso en el cual el desplazamiento es circular, ¿sale? Pues bien, entonces de esta forma puedo yo observar a una partícula que se mueve de esta forma, que tiene una cierta velocidad angular, y cuando aplico una fuerza pues tiene una aceleración angular. De igual forma, entonces puedo definir ahora un momento de inercia que voy a llamar en momento de inercia angular o simplemente momento angular, ¿sale? El cual está dada por esta expresión, ¿sí? El momento de inercia angular o el momento angular va a estar dado en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo, ¿sí? Momento de inercia ya lo conocemos y la velocidad angular, como les había mencionado, es en radianes sobre segundo, ¿sale? Entonces, estas son las otras dos definiciones que les voy a mostrar el día de hoy. La de el momento de inercia igual al torque entre la aceleración y esta expresión, ¿vale? Del momento angular. Vamos a hacer un par de ejemplos esperando quede un poco más claro, ¿sale? Este es el ejemplo 2 del tema de cuerpo rígido. Y regresamos al ejemplo que les había mostrado la vez pasada, donde tenemos una varilla delgada que tiene una longitud de 0.8 metros, ¿sale? Una masa de 4 kilogramos. La varilla gira en torno a su magnitud, gira a una velocidad en torno a su eje, cuya magnitud es de 13 radianes por segundo, ¿sale? Esa es la velocidad angular a la cual está girando esta barra. Y nos preguntan, calcula cuál es la magnitud de su momento angular. Pues bien, recabemos primero los datos. Y tenemos que la longitud es de 0.8 metros, la masa es de 4 kilogramos, la velocidad angular es de 13 radianes por segundo y queremos determinar el momento angular L. Pues bien, ya tenemos prácticamente todo. Lo primero que debemos de determinar, ¿sí?, es el momento de inercia de esta barra, el cual ya sabemos que está dada por esta expresión. 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado de esta barra. Es una expresión que ya se las había mostrado en el video anterior. Simplemente sustituimos los valores y llegaríamos a un momento de inercia de 0.213 kilogramos metros cuadrados. ¿Sale? Pues bien, ya tenemos el momento de inercia y, si ustedes pueden recordar, el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Simplemente multiplicamos nuestra cantidad por la velocidad angular, ¿sale? Así, de esta forma, y por lo tanto el momento angular de esta barra que está girando es de 2.77 kilogramos metro cuadrado sobre segundo, ¿sale? Bien, así podemos encontrar el momento angular de un sólido rígido que esté girando en torno a un eje, ¿vale? Bien, vamos a ver otro ejemplo un poco más complejo. Sin embargo, espero yo que que les quede claro de tal manera que puedan resolver los ejercicios que dejaré en el curso. Bien, supongamos que tenemos un disco de esmeril, ¿vale?, como el que se muestra en la figura, espero se alcance a notar, de radio de 7 centímetros, de
.1 kilogramos de masa que gira a 3000 revoluciones por minuto. ¿Vale? Eso significa RPM, revoluciones por minuto. Y nos preguntan qué fuerza de fricción aplicada en forma tangencial al borde hará que el disco se detenga en 3 segundos. ¿Sale? Pues bien, miren, algo que deben de notar es que cuando nos pregunten fuerzas, en ese momento debemos pensar en torques. ¿Sale? Una vez que nos hablen de fuerzas, hay torque. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ahorita planteamos eso. Vamos primero a extraer los datos. Tenemos la frecuencia, ¿sí?, que es de 3000 revoluciones por minuto. Y las frecuencias siempre las necesitamos en revoluciones por segundo o vueltas por segundo. Es decir, cuántas vueltas da esto, ¿sí?, cuántas vueltas está dando este esmeril en segundos. En este caso, está dando 50 revoluciones o 50 vueltas por segundo. Para encontrar este resultado es muy sencillo. Simplemente dividan esta cantidad entre 60, ¿sale? Porque aquí tengo minutos. Para pasarlo a segundos tengo que dividir esta cantidad entre 60. 3000 entre 60 me da 50 revoluciones por segundo, ¿sale? Bien, tengo el radio. El radio del disco es de 0.07 metros, ya convertidos, ya pasados de centímetros a metros. La masa es de 0.1 kilogramos. El tiempo que va a tardar en frenarse es de 3 segundos. Y me preguntan cuál es la fuerza tangencial. Entonces, ¿a qué me refiero con fuerza tangencial? El disco está girando en esta dirección, como marca la flecha, ¿sale? Entonces, cuando este disco empiece a tocar la superficie, ¿sí?, de la mesa o de lo que vaya a cortar, ¿sí?, va a generar cierta fuerza sobre ese objeto, ¿sí? Ese disco, que es de radio R, como ya lo habíamos mencionado, genera cierta fuerza sobre el disco sobre la superficie en esa dirección que se muestra en la imagen. Pues bien, cuando ese disco esté girando en esa dirección y aplique fuerza sobre el objeto, pues va a haber una fuerza de fricción que es contraria al movimiento. Por lo tanto, si la fuerza que ejerce el disco es en esta dirección, la fuerza de fricción que yo estoy buscando es en dirección contraria, ¿sale? Eso es justamente lo que vamos a buscar. Entonces, como les mencioné, si hay fuerza, y hay rotación, hay torque. Por lo tanto, tenemos que usar la primera definición que les había enseñado. El momento de inercia es igual al torque entre la aceleración angular. Y deben de recordar entonces que el torque es igual a la fuerza por el radio, ¿sí?, la fuerza de este disco por el radio del disco, y simplemente sustituimos aquí, obteniendo esta ecuación. Y como yo lo que quiero encontrar es F, ¿sí?, pues despejo F y obtendría esta ecuación, ¿vale? Aquí ya está despejada F, ¿sí? Ahora, por tercera ley de Newton, ¿sí?, la magnitud de esta fuerza es igual a la magnitud de esta otra, que es justamente la que yo estoy buscando. A fin de cuentas, esta fuerza F y esta fuerza F son iguales, solo son en direcciones contrarias, pero en magnitud, ¿sí?, el número simplemente es que son iguales, ¿vale? Entonces, ya tengo mi ecuación que necesito para poder encontrar la fuerza de fricción. Pues bien, ahora, el radio ya lo conozco. En este no tengo problemas, ya sé que es de 0.07, listo. Pero ahora lo que necesito es encontrar el momento de inercia y alfa, que es la aceleración angular. Pues bien, primero encontremos el momento de inercia. El momento de inercia para un disco sólido, como este es un disco sólido, ¿vale? Revisen el video anterior para que observen que
el momento de inercia de un disco sólido está dado por esta expresión, un medio de la masa por r cuadrada. Como ya conozco la masa y conozco el radio, simplemente sustituyo los valores, ¿sale? Y encuentro que el momento de inercia de ese disco está dada por este valor, ¿sale? 0.000245 kilogramos metros cuadrados. Y entonces ya tengo el momento de inercia, ¿sale? Ahora, ¿cómo encuentro alfa, que es la velocidad angular? La aceleración angular, perdón. La aceleración angular está dada por esta expresión. Velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre tiempo. El tiempo que va a tardar en detenerse ya lo conozco, son 3 segundos. Pero no conozco todavía velocidad final y velocidad inicial. Sin embargo, la velocidad final ya la puedo deducir. ¿Debido a qué? El disco va a detenerse, por lo tanto la velocidad angular final tiene que ser 0, porque se va a detener. En todo caso, lo que no conozco es cuánto vale la velocidad inicial. Pero lo que sí sé es la frecuencia con la cual está girando. Pues bien, hay una relación entre la frecuencia a la que gira un objeto con la velocidad angular. Y esa velocidad angular, ¿sí?, está dada por esta expresión. Esta expresión, ¿sí?, me relaciona la frecuencia con la que gira el objeto con su velocidad angular. Pues bien, lo único que tengo que hacer es sustituir los 50 revoluciones por segundo y haber encontrado la velocidad angular inicial. De esta forma. De tal manera que la velocidad angular en este caso sería de 314.16 radianes por segundo. Y si se dan cuenta, ya tengo la velocidad angular inicial y la velocidad angular final, y tengo el tiempo. Por lo tanto, basta con que yo sustituya en mi ecuación de aceleración de esta forma y haber encontrado que la aceleración angular es de 104.72 radianes por segundo cuadrado. ¿Vale? Pues bien, ya tenemos todo para encontrar la fuerza de fricción. ¿Vale? Y bien, perdón, aquí se me escapó un signo. ¿Sale? Esta es negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está frenando. ¿Sale? Ya conozco el momento de inercia, ya conozco la aceleración angular y ya conozco el radio. Por lo tanto, solo sustituyo esos tres valores en mi ecuación y habré encontrado, ¿vale? ¿Sí? Ahí sí sustituyo y por lo tanto la fuerza de fricción es de 0.366. De nueva cuenta aquí se me escapó el signo, pero tomen en cuenta que debe de llevar signo negativo y eso concuerda con con lo que ya sabíamos, ¿no? Que la fuerza de fricción va en dirección contraria y que está en el sentido negativo de las X. ¿Sale? Pues bien, este sería un ejemplo. La verdad fue bastante extenso, estoy consciente de ello, pero espero que les haya quedado claro. Así es como deben de proceder en los ejercicios. ¿Sale? Por favor, primero extraigan los datos, vean qué ecuación es la que necesitan y a partir de ahí empiecen a buscar las variables que les hagan falta. En este caso nos hacía falta el momento de inercia y la aceleración angular y les mostré cómo obtener cada una de ellas. Los ejercicios que les deje van a ser similares. ¿Sale? Entonces, pues bien, muchachos, con esto concluimos este segundo tema. Espero que les haya quedado claro. Si no les quedó claro, por favor escríbanme, coméntenme sus dudas y voy a hacer una video
conferencia para que me comenten sus dudas. ¿Sale? Pues bien, ahí le dejamos. Nos vemos en el siguiente video. ¿Sale?